Vamos a estudiar primordialmente Daniel 7 al 12. Originalmente había pensado estudiar Daniel 1 al 6, que son capítulos que no se estudian muy a menudo, pero tienen mucho mensaje importante. Pero decidimos finalmente tener una serie sobre Daniel 7 al 12, la segunda parte del libro de Daniel. La razón es que esta profecía que vamos a estudiar esta noche, que es Daniel 2, es el esqueleto, y todas las demás profecías de Daniel se construyen sobre el esqueleto. O sea, que la carne está sobre el esqueleto. Pues Daniel 2 es el esqueleto, mientras que los demás capítulos son, digamos, la carne y los órganos, etcétera, que se construyen sobre el esqueleto. También, cuando estudiamos un tema, repetidas veces siempre hay algo nuevo que aprender. Y espero que al estudiar este tema esta noche, aprendamos algunos aspectos nuevos en cuanto a esta profecía fundamental que nos va a ayudar a entender lo demás que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Generalmente cuando estudiamos Daniel 2, pasamos por alto en gran medida la primera mitad del capítulo. Generalmente empezamos a exponer a donde se menciona la estatua. Pero hay toda una trama que ocurre antes que aparezca en el capítulo 2 la historia de la imagen. Así que vamos a estudiar el resto de la historia. Vamos a Daniel 2 y el versículo 29. Daniel 2, 29. Cuando el rey Nabucodonosor se acostó, estaba pensando en el futuro de su reino. Eso lo dice el versículo 29. Aquí está hablando Daniel. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Así que cuando el rey se acostó, estaba pensando en su cabeza en cuanto al futuro del reino. Y Dios leyó sus pensamientos. Esta es una evidencia de que Dios es capaz de leer los pensamientos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Daniel 2 y el versículo 1, al comienzo del capítulo, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir, Dios le dice a Nabucodonosor: tú estás pensando en el futuro de tu reino, pues yo ahora te voy a dar un sueño para responder a lo que tú quieres saber. Y así que Dios le da al rey Nabucodonosor un sueño para que él sepa lo que va a ocurrir en el futuro. Pero luego algo interesante sucede, y es que el que le reveló el sueño ahora le oculta el sueño cuando se despierta. Y cuando se despertó, lo podemos leer en Daniel 2 y el versículo 3. El rey dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, Dios le da el sueño y ahora Dios le oculta el sueño. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué le da a Dios un sueño? Porque sabe lo que está pensando para luego entonces ocultarle el sueño. Hubo una razón muy importante. Y es porque Dios sabía que el rey inmediatamente iba a llamar a los charlatanes para decirle el sueño. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En Daniel 2 y el versículo 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dios sabía que el rey iba a llamar a los expertos, a los astrólogos, magos, adivinos, los caldeos, para preguntarles el sueño y lo que significaba el sueño.
Dios quería desenmascarar a estos charlatanes. Dios quería demostrar que no es así como uno puede conocer el futuro. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Cuando el rey le dijo a estos charlatanes, yo quiero que ustedes me digan el sueño, los charlatanes dijeron, rey, lo que tú estás pidiendo es completamente injusto. Noten el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Lo que tú estás pidiendo es injusto. Nunca jamás un rey le ha dicho a los expertos del reino que le digan el sueño. La interpretación sí, pues esa se puede inventar, pero el sueño no. Lo que estás pidiendo, rey, es completamente injusto. Y entonces los magos, astrólogos y adivinos dicen algo muy interesante en el versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con carne. Es decir, los dioses saben cuál es el sueño, pero ellos no moran con carne, a ellos no les interesa revelar nada. Y nosotros pues no tenemos comunicación directa con los dioses. ¿Cuán diferente eran los dioses de los paganos que el Dios del cielo? Los dioses paganos ocultaban, mientras que el Dios de la Biblia revela. Hay un versículo de la Biblia que tiene palabras muy afines a Daniel 2:1, 2:11. La palabra dioses cuya morada no es con la carne. Juan 1 y el versículo 14, un texto muy bien conocido. Aquel verbo, quien es Dios, llegó a ser carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjense que los dioses de los paganos, dicen los magos, no habitan con carne, no habitan con los seres humanos. Pero el Dios de la Biblia dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. En la Biblia, Dios es un Dios que revela, Dios no es un Dios que oculta. Y luego entonces el rey, enojado, dice, yo voy a mandar a matar a todos los magos, los astrólogos y adivinos del reino, porque son unos charlatanes. Noten el versículo 12 y el versículo 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería la muerte de Daniel y sus compañeros. ¿Por qué razón? Porque ya en el capítulo 1 habían demostrado que eran leales a Dios en el asunto de la dieta. Y Satanás dice, estos van a ser un problema aquí. Así que Satanás dice, le dice a Dios, tú me desenmascaraste a los astrólogos y a los adivinos, pues ahora yo voy a dar un edicto a través del rey para matar a estos muchachos que dieron buen testimonio en el reino. Así que los soldados del rey salen y buscan a los magos, astrólogos y adivinos, llegan a donde está Daniel y donde están sus amigos. Y Daniel dice, ¿y por qué tan apresurado este decreto del rey? Denme tiempo para que pueda consultar la bola de cristal. No. Espera que llegue la noche para ver si las estrellas revelan el sueño. Rey, dame la palma de la mano. Te leo la palma de la mano para saber qué va a pasar. ¡No! ¿Qué hizo Daniel? Daniel fue y oró. Noten Daniel 2 y el versículo 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros.
para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Yo no sé si ustedes ven algo muy interesante aquí. Aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Daniel hay un juego y hay un contrajuego. Dios sabe lo que el rey está pensando. Y Dios le da un sueño para revelarle lo que el rey quiere saber. Luego Dios le oculta el sueño para desenmascarar a los magos, astrólogos y adivinos. Y Satanás dice, tú me desenmascaras a mi gente, pues entonces yo voy a obrar para matar a esos muchachos con todos los magos de Babilonia. Y entonces Dios dice, no va a ser así, porque ahora Daniel ha orado y yo le revelé a él el sueño y la interpretación para que el rey sepa que hay un Dios que está en el cielo, que revela misterios. Hay un juego y un contrajuego. Ahora lo interesante es, y a mí me gusta ilustrarlo de esta manera, yo no juego ajedrez. ¿Hay alguien aquí ¿hay alguien que juega ajedrez aquí? Tenemos varios bien inteligentes. Yo tengo que jugar juegos donde todas las fichas se mueven hacia adelante. Hacia los lados no, porque es muy confuso. Me gusta comparar lo que sucede en la historia con un juego de ajedrez. En un lado de la tabla está sentado Satanás y en el otro lado está sentado Dios. Y Dios le dice a Satanás, mueve la ficha. Y Satanás mueve. Dios dice, ahora me toca a mí. Y mueve Dios. Los movimientos de las fichas son los movimientos históricos. Y Satanás dice, ¡hey! ¡Qué cosa si yo hubiera sabido que iba a jugar así! Pero luego entonces Satanás se las rebusca y mueve y dice, ahora sí lo tengo. Dios dice, ahora me toca a mí. Entonces Dios juega. Los movimientos históricos son como un juego de ajedrez. ¿Cómo le gustaría jugar un juego de ajedrez si ustedes supieran de antemano todas las jugadas que va a hacer el jugador contrario? ¿Habría alguna oportunidad de que uno perdiera si sabía todas las jugadas que va a hacer el otro? Imposible. Satanás en el juego de la historia, que es un juego muy serio, en realidad él tiene que adivinar lo que va a hacer Dios. Pero Dios ya sabe el fin desde el principio. Dios sabe desde un comienzo todas las jugadas que va a hacer Satanás y por lo tanto Dios puede moldear y guiar la historia al fin que Él ha establecido. Y fíjense qué interesante que en vez de los tres jóvenes y Daniel morir, llegaron a ser gobernantes en el reino más poderoso de la historia. Le salió mal el tiro a Satanás. Dice en Daniel 2, 48 y 49, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Satanás quería matarlos, pero Dios, a través de toda la trama, los puso en posiciones de influencia en Babilonia. Y Daniel iba a ministrar allí por más de 70 años. ¿Quién salió ganando? ¿Quién es el que controla la historia? ¿Quién dirige la historia? ¿Quién es el que maneja todo? Daniel 2 indica que Dios es el que tiene control de todos los eventos de la historia. Ahora sí queremos llegar al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Llega Daniel a donde está el rey, después de orar, y le dice, rey, ahora te puedo decir el sueño y la interpretación del sueño. Daniel 2 y el versículo 31. Dice Daniel al rey, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, una estatua. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Es decir, Daniel le dice al rey, mira, tú tuviste un sueño y en el sueño tuviste una gran imagen y ahora Nabucodonosor está diciendo, sí, este sí es capaz.
Pero no es Daniel el que en realidad está revelando esto, es Dios a través de Daniel. Porque imagínense, el rey tiene que haber pensado, ¿cómo él sabe el sueño? Si yo estaba pensando el sueño, ¿cómo es que él sabe el sueño? Ya el rey empieza a discernir que el Dios de Daniel es superior al Dios y a la religión de él. Y claro, con el transcurso del tiempo, en el capítulo 3 va a aprender más del verdadero Dios y en el capítulo 4 finalmente se va a convertir a Dios. Vamos al versículo 32. Antes de leer el versículo 32, quiero mencionarles un método de estudio de las profecías que es el método que usa la Biblia. Se conoce como historicismo, pero yo prefiero llamarlo el método histórico de estudiar las profecías. ¿Qué es el método histórico? Nos va a guiar en todo nuestro estudio esta semana. El método histórico es que las cadenas proféticas comienzan en el día cuando el profeta escribió. Ahí comienza la cadena de eventos. Luego viene una secuencia de eventos, un evento tras otro, culminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo. Es decir, con el método histórico uno sabe a dónde comienza la cadena de eventos proféticos y a dónde termina la cadena de eventos proféticos y todos los eventos que se encuentran entre el comienzo y el fin. Uno puede históricamente seguir la trayectoria de los eventos. Ese es el método histórico. Daniel 2 es el ejemplo clásico, aunque en Daniel 2 no están todos los detalles, como mencioné al comienzo. En capítulos sucesivos se va a añadir información para poner sobre el esqueleto de Daniel el capítulo 2. Ahora, fíjense la secuencia que tenemos en Daniel 2 y empezando en el versículo 32. Dice Daniel al rey, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Así que la visión comienza con la cabeza. La cabeza era de oro fino. Pero hay un segundo paso. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. ¿Cuántas etapas llevamos ya? La cabeza, 1, pecho y brazos, 2, muslos, 3, piernas de hierro, 4, y ahora viene el quinto paso. Dice, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa es la etapa número 5, en secuencia, en cadena. Pero no termina allí el sueño, porque sigue diciendo... En el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra, ese es el paso número 6, una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Pueden imaginarse esta piedra pegando en los pies, desmenuza completamente la imagen. Sigue diciendo en versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha, ahora viene la etapa número 7, fue hecha un ¿qué? Un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra se convirtió en una montaña. ¿Siguieron la secuencia? Facilito. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Luego la piedra pega en los pies, desmenuza y destruye todos los metales. Y luego la piedra se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. Nos hemos movido, vamos a ver, desde el tiempo de Daniel hasta el momento cuando Cristo establezca su reino eterno, en cadena, sin paréntesis y sin interrupción. Es decir, no es que viene la cabeza de oro y luego pasan 400 años y entonces el reino de plata. No,
Los eventos ocurren uno tras otro en sucesión, sin paréntesis, sin interrupción en la secuencia. Ese es un detalle muy importante. Ahora, Daniel no solamente le relató al rey el sueño, sino que también le dio al rey la interpretación o le explicó el significado del sueño. Esa explicación se encuentra en el versículo 37, comenzando en el versículo 37. Ahora, aquí en estos versículos tenemos un mensaje muy importante. Nuevamente, demuestra quién está en control de la historia. Hermanos y hermanas, todos los capítulos de Daniel tienen un tema central. Y ese tema central es que Dios está en control. No Satanás, Dios está en control. En el capítulo 1, Dios está en control. Aunque Daniel y sus amigos van a Babilonia, dice, Dios los entregó en manos del rey. Es decir, fueron a Babilonia cautivos porque Dios lo determinó así. En el capítulo 2 vamos a ver por qué Nabucodonosor era rey, porque Dios lo puso en el trono. En el capítulo 3, cuando el rey quiere incinerar a los 3 jóvenes, Jesús mismo entra al horno y los salva. En el capítulo 5, el rey Belsasar está teniendo su banquete. Dios escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El reino es quitado de ti y dado a los medos y persas. Dios es el que lo está haciendo. En el capítulo 6, Daniel está en el foso de los leones. El rey indudablemente está triste porque quería mucho a Daniel. Y entonces entra el ángel del Señor en el foso de los leones y salva a Daniel. En el capítulo 7 hay un cuerno pequeño que hace lo que quiere, persigue a los santos, habla blasfemias contra el Altísimo, pero se sienta el juicio y le es quitado su dominio y su poder. ¿Quién está en control? Solamente he cubierto los primeros 7 capítulos. Pero todos los demás capítulos indican de que Dios está en control de la historia. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios da sabiduría a los sabios. Dios cambia los tiempos. Ahora, fíjense lo que dice Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué era rey de reyes Nabucodonosor? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Por qué estaba Nabucodonosor en el trono? Porque Dios le entregó el trono. ¿Dios también puede quitar el trono? Le quitó el trono a Nabucodonosor en el capítulo 4, que es la clase de escuela sabática que viene, creo que el próximo sábado. Sí, lo bajó del trono. Y fíjense qué interesante. 7 años Nabucodonosor le fue quitado el trono. Yo estoy seguro que había rivales que estaban con ganas de quitarle el trono, pero por 7 años Dios le preservó el trono y al final de los 7 años lo volvió a poner en el trono. Dios está en control. Así que, ¿qué representa la cabeza de oro? Representa, dice, tú eres la cabeza de oro, pero obviamente Nabucodonosor gobernaba sobre un reino, el reino de Babilonia. Y sabemos que es un reino porque el siguiente versículo dice, después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor tiene que haber gobernado sobre un reino, porque el siguiente reino dice, otro reino se levanta. Así que, ¿dónde comienza la cadena profética? La cadena profética comienza con Babilonia en los días en que vivía Daniel. Tenemos el punto de comienzo de la cadena profética. Pero luego sigue el versículo 38. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Se han dado cuenta de la secuencia de los metales? El metal más precioso está en la cabeza, pero a medida que uno se mueve en el curso de la historia, los materiales se van degenerando, perdiendo valor. Y así es la historia.
En el curso de la historia, las naciones van perdiendo su valor moral. Así que dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál reino fue ese que se levantó después de Babilonia? Ni siquiera hay que ir a los libros de historia. No hay que ir a los libros de historia. Porque en Daniel 5 habla de la escritura en la pared a donde dice, el reino es quitado de ti y dado a los medos y persas. Así que sabemos que el siguiente reino es el reino de los medos y persas. El mismo libro de Daniel lo dice. Así que el segundo reino es el reino de los medo-persas. Y luego dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. ¿Cuál fue el tercer reino que vino después de Medo-Persia? Fue el reino griego. Ni siquiera hay que ir a la historia para saber eso. Vamos a ver en Daniel 8, que en Daniel 8 se menciona a Grecia por nombre como el siguiente reino. Es decir, el mismo libro de Daniel nos dice que la cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, el vientre representa a Grecia. No hay que ir ni siquiera a los libros de historia. El libro de Daniel identifica los primeros tres reinos. Y claro, identifica también el cuarto reino, porque sabemos después del reino griego, ¿cuál fue el reino? Roma. ¿Ven la importancia de lo que se llama el método histórico? Ahora, noten lo que dice el versículo 40. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Muy interesante. A Roma se le llamaba la monarquía de hierro. Y sus armas, las armas de sus legiones eran armas de hierro. Y Roma pisoteaba y acababa con todo lo que encontraba, las legiones. Y por eso dice, el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio es el imperio romano, el imperio que gobernaba cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ustedes saben que era Roma, después de Grecia. Así que nos hemos movido desde Babilonia a Medo-Persia, a Grecia, al imperio romano. Pero la cadena profética no termina allí. Necesitamos leer ahora el versículo 41, el versículo 41. Dice allí, en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos. ¿Cuántos dedos tienen dos pies normales? Y eso lo digo porque una vez yo pregunté y alguien dice, bueno, depende. Por eso de ahora en adelante siempre digo, ¿cuántos dedos tienen dos pies normales? Tienen 10. Así que dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, un reino que se compone de dos partes. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es decir, ahora llegamos a los pies y en los pies hay una mezcla de hierro y barro. Ahora vamos a examinar eso porque hay algo que yo creo que ni siquiera como adventistas nosotros hemos visto plenamente. Generalmente decimos que esto significa las naciones de Europa, las naciones que fueron formadas por las invasiones de las tribus bárbaras, que no se iban a unir, etc. Ahora, no estoy en contra de esa interpretación, pero hay algo más. Hay algo que sucedió entre esas naciones que se formaron como resultado de la invasión de las tribus bárbaras. Hay algo más profundo y lo vamos a ver en unos momentos. Pero vamos a examinar esto un poco más. Yo pregunto, ¿el hierro ya existía antes que estuvieran los pies? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo pregunto, ¿el hierro en los pies viene después que el hierro en las piernas? Sí. Porque llevamos una secuencia, ¿verdad? Cabeza, pecho y brazos, vientre, piernas y pies. Los pies, lo que representan los pies, viene después de las piernas. Yo pregunto entonces, en cierto sentido, ¿Roma continúa en los pies? ¿Sí o no?
Roma continúa en los pies, porque el hierro de las piernas está también ¿dónde? Está también en los pies. Es decir, en la etapa de los pies va a continuar Roma, pero va a ser una Roma distinta o diferente. Ahora, en los pies hay hierro que ya existía, pero ¿qué se le añade al hierro? Se le añade al hierro el barro. No cualquier barro, no el barro con el cual nos embarramos los pies. No, es un tipo especial de barro. ¿Qué clase de barro? Barro, dice el versículo 41, barro cocido ¿de qué? De alfarero. Barro cocido de alfarero. Eso es importante. Ahora yo pregunto, ¿en Daniel 2 estamos tratando con símbolos? ¿El oro es un símbolo? ¿Sí o no? ¿La plata es un símbolo? ¿El bronce es un símbolo? ¿El hierro es un símbolo? ¿La piedra es un símbolo? ¿La montaña es un símbolo? ¿El barro de alfarero también debe ser un símbolo? Sí, Señor, porque todo lo que está en el capítulo es simbólico. Así que el barro de alfarero debe simbolizar algo, debe representar algo. Sabemos que el hierro en los pies representa el poder político de Roma, es decir, Roma política va a continuar, pero en un estado dividido. Pero ¿qué significa el barro que se le añade al hierro? Bueno, tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma. Tenemos que ir a otros textos a donde se menciona barro de alfarero. Vamos a Jeremías 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías vivió poco antes que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia. Y vamos a ver qué representa el barro de alfarero. Dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Palabra clave. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro, ahí hay otra palabra clave, es barro de alfarero. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora paremos un momentico allí. ¿Qué está diciendo Jeremías? ¿Qué está diciéndole Dios a Jeremías? Jeremías escribió inmediatamente antes del cautiverio babilónico. En realidad, Jeremías vivió alrededor del año 621 antes de Cristo. Y para ese tiempo, aunque hubo una reforma de Josías entre Israel, ya era demasiado tarde. Israel iba a ir al cautiverio en Babilonia. Así que lo que quiere decir esto por la vasija de barro que se arruinó en la mano del alfarero, pero Dios lo hizo otra vasija, significa que el pueblo de Israel iba a ir cautivo a Babilonia, pero después del cautiverio Dios iba a restaurar a su pueblo, iba a restaurar a Israel en su tierra, su templo, etc. Yo pregunto, ¿fue eso exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo no? Ahora, esto no es especulación. Porque aquí mismo Jeremías da la explicación. Dice en el versículo 6 de Jeremías 18, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Qué representa el barro de alfarero? La casa de Israel, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa entonces el barro de alfarero? Representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. En el Antiguo Testamento era Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia cristiana, que continúa el legado del Israel antiguo.
Es decir, aquí captamos que el barro de alfarero representa a la iglesia o representa al pueblo de Dios. Miremos otra forma de captar esto. Vamos a Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Generalmente usamos este versículo para hablar del estado de los muertos, pero hay una dimensión espiritual aquí también, además de literal. Génesis 2 y el versículo 7, un texto muy bien conocido, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué aspecto del hombre está compuesto de polvo? El cuerpo, ¿verdad que sí? El cuerpo está compuesto de polvo. Así que podemos imaginarnos, Dios crea con sus propias manos el cuerpo de Adán, con todos sus sistemas, con todos sus órganos, etcétera. Pero el cuerpo estaba inerte, el cuerpo estaba sin vida. No podemos decir que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba inerte, estaba sin vida. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la capacidad de respirar. Y entonces sigue diciendo el texto, sigue diciendo aquí el texto, y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando el espíritu se une al cuerpo de polvo, ¿qué sucede? Todos los sistemas empiezan a funcionar y todos los órganos empiezan a cumplir su función. Porque ahora hay un cuerpo vivo, porque el cuerpo tiene el espíritu. Eso es físicamente, porque el texto está hablando de la creación física. Dios formó al hombre. ¿Y de qué lo formó? ¿Del cuerpo está formado de qué? Del polvo de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han tratado de formar algo con polvo? En realidad no fue polvo, fue polvo mojado o barro de alfarero que Dios usó. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? En Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, fíjate, como el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que cuando dice que Dios usó polvo, quiere decir polvo mojado o barro de alfarero. Así que el cuerpo está formado ¿de qué? De barro de alfarero. Y luego, para que el cuerpo funcione, se le da al cuerpo el espíritu, y ahora todos los miembros del cuerpo comienzan a funcionar y a cumplir su función. Ahora apliquemos esto espiritualmente. Yo pregunto, ¿espiritualmente Jesús tiene un cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Noten lo que dice Colosenses 1 y el versículo 18. Colosenses 1 y el versículo 18. Hablando de Jesús, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que, ¿cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando? Es la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia para que todos sus miembros puedan funcionar? Necesita el espíritu. Ya no estamos hablando de la respiración literal, estamos haciendo la aplicación espiritual. Lo que el cuerpo de Cristo necesita para poder funcionar todos sus miembros en armonía es ¿qué cosa? El espíritu. ¿Qué ocurrió en el día del Pentecostés? Oh, en el día del Pentecostés fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y entonces yo pregunto, ¿comenzaron todos los miembros a cumplir su función? ¿Sí? O sea, esto no lo inventé yo. Esto está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en realidad habla de esto. Noten 1 Corintios 12, 12 y 13. 1 Corintios 12 y el versículo 12 y 13. Aquí el apóstol Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Espiritualmente hablando, la iglesia está compuesta de polvo, espiritualmente hablando, de barro de alfarero. Cristo formó su iglesia como creó el cuerpo de Adán. En el día del Pentecostés le dio a ese cuerpo el aliento de vida o el Espíritu Santo, y ahora la iglesia comenzó a funcionar unida, todos los miembros cumpliendo su distintiva función. Entonces yo pregunto, ¿qué representa el barro de alfarero? Representa la iglesia. Hay un texto más que quiero que notemos. ¿Recuerdan ese pasaje en Ezequiel 37 del valle de los huesos secos? Todos esos cuerpos tirados en el valle y todos muertos. ¿Y luego qué sucede? Todas las partes del cuerpo se unen y entonces se paran y los cuerpos comienzan a funcionar. ¿Qué representa eso? No tenemos que adivinar. Porque en Ezequiel 37 y el versículo 10 y 11 nos dice que representa el valle de todos esos cuerpos muertos a quienes le entra el Espíritu. Ahí nos explica qué es. Dice allí en Ezequiel 37, 10 y 11, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, en los cuerpos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y ahora viene la explicación de lo que significa. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué representan todos esos huesos y esos cuerpos muertos en el valle? La casa de Israel. ¿Y qué es necesario para que puedan resucitar y funcionar? El Espíritu. Así que dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero Dios dice, yo los voy a volver a levantar. Yo los voy a recrear de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir Daniel 2 cuando dice que en los pies hay hierro mezclado con barro? Significa que va a haber una unión entre ¿qué? Una unión entre el poder civil de Roma y la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿el hierro es bueno? ¿El hierro es bueno, sí o no? El hierro es muy útil, sí, es bueno. ¿El barro de alfarero es útil y bueno? Sí. ¿Dónde surge el problema? Cuando los mezclan. Yo pregunto, ¿el poder civil es bueno como poder civil? Sí. ¿La iglesia es buena como iglesia? Sí. ¿Dónde surge el problema? El problema es cuando la iglesia y el poder civil se unen, porque se debilitan los dos. Es decir, la mezcla de hierro, barro en los pies está diciendo que en esta etapa iba a haber una unión ¿de qué? Una unión de la iglesia con el Estado. Una nueva Roma amalgamada que unía la iglesia con el poder civil. Ahora, quiero que notemos otro ejemplo que da la Biblia de esto. En Apocalipsis 17 se menciona una ramera que está sentada sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Controla todos los eventos históricos. Dios le permite hasta cierto punto. Esta mujer es ramera. Ahora yo pregunto, ¿qué representa en la profecía una mujer? Simbólicamente. La iglesia. Una mujer pura, como la de Apocalipsis 12, representa una iglesia pura. Pero una mujer ramera representa una iglesia que se ha prostituido. ¿Y cómo es que la iglesia se ha prostituido? ¿Quién debe ser el único esposo de la iglesia? Cristo. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia se une con los poderes civiles en vez de unirse con Cristo? Eso es adulterio. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 y 2. Ya no se habla de unir hierro y barro. Se usa otro simbolismo. Ahora es la ramera, que es la iglesia, uniéndose con los reyes de la tierra, que sería representado por el hierro.
Dice en Apocalipsis 17, 1 y 2, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera? Debía estar solo casada con Cristo, ¿verdad? No, la iglesia no debe estar metida en política, no debe estar metida en esas cosas. Estamos para predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera? El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se tornó esta iglesia fornicaria? Porque tuvo relaciones ¿con qué? Con los poderes civiles de la tierra. Es decir, en la etapa de los pies iba a haber una unión de la iglesia con el poder civil. Ahora, cuando lleguemos a Daniel 7, vamos a ampliar muchísimo esto, muchísimo más. Porque cada capítulo de Daniel le agrega detalles a este capítulo fundamental, que es el capítulo 2. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía. Lo que yo he presentado no es idea mía. La Biblia presenta esto. Como vimos en Jeremías 18, el asunto de la creación del cuerpo con el espíritu, Ezequiel 37, es decir, tiene base bíblica, pero el Espíritu de Profecía lo confirma. Dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 178, el tomo 7A tiene la compilación de todas las citas de la hermana White en todos los 9 tomos del comentario bíblico. Ella dice lo siguiente: hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dice ella, hemos llegado a ese tiempo, a los pies de hierro con barro. Y luego escribió lo siguiente: la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. ¿Qué es lo que representa el hierro y el barro? La mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado. Sigue escribiendo, esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Porque cuando la iglesia fornica con el poder civil le exige a la iglesia ciertas cosas. Ustedes lo saben. Cuando la iglesia pide ayuda del poder civil, el poder civil dice, me debes. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Sigue escribiendo, la mezcla de los asuntos de la iglesia con los del Estado se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. ¿Qué es lo que han hecho los poderes civiles? Dice, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. En la etapa de los pies entonces iba a continuar el poder civil romano, pero se le iba a añadir otro elemento, el poder religioso unido con el poder civil. Y en el capítulo 7 se va a ampliar este punto mucho más, donde habla de un cuerno pequeño. Pero, gracias a Dios, que el sueño no termina allí. Dios tendrá la última palabra. Nota lo que dice Daniel, el capítulo 2. Y el versículo 34 y el versículo 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Ese detalle es importante, no con mano. ¿Qué significa esa expresión? Mirando hasta una piedra fue cortada, no con mano. Y la Biblia dice que fue cortada de un monte. Fue cortada de un monte sin mano. Ya vamos a ver qué significa eso. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte y llenó toda la tierra. ¿Qué representa ese monte que llena toda la tierra? Pues en la explicación, en el versículo 44, está la explicación de lo que significa el monte. Dice en el versículo 44, en los días de estos reyes, es decir, de los pies, de los 10 dedos, hierro mezclado con barro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué representa la piedra cortada no con mano? ¿Y cuál es el monte de donde es cortada la piedra? Analicemos primero la expresión no con mano. Escuchen, hermanos y hermanas, preciosas visitas. Los problemas que tiene este mundo no los arregla nadie en esta tierra. La historia se está degenerando y el mundo se está desmoronando. Los políticos se reúnen, hacen planes, pero ellos no tienen solución para los graves problemas que existen en el mundo. Problemas económicos, problemas de criminalidad, problemas de estilo de vida, problemas de mucha índole. Están buscando soluciones, pero no las pueden solucionar. Demasiado complejo. Todo se está degenerando. Entonces surge la pregunta, ¿los seres humanos son los que van a traer un reino de paz y de gozo donde todo va a funcionar perfectamente? Eso es lo que enseña el Papa Francisco. Él dice, el genio humano, la inteligencia humana podrá resolver todos los problemas del cambio climático, el problema de la pobreza, el problema de los problemas económicos de las naciones. El genio, la inteligencia humana bien aplicada con tratados internacionales, eso va a resolver todos los problemas del mundo. Y entonces se va a establecer el reino de Cristo aquí. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el reino va a ser establecido no desde adentro del mundo, sino por una intervención desde afuera. ¿Qué significa no con manos? Vamos a Hebreos 9:11. Buscamos en otras partes de la Biblia que usan una expresión similar. La Biblia se explica a sí misma. Ese es un principio de interpretación adventista. Y es que cuando conseguimos una parte de la Biblia a donde no se explica el símbolo, vamos a otras partes de la Biblia donde sí se explica el símbolo. La Biblia es su propio intérprete. Yo pregunto, ¿quién fue el que inspiró toda la Biblia de comienzo a fin? El Espíritu Santo. Yo pregunto entonces, ¿el Espíritu Santo colocó todo lo necesario en la Biblia para interpretar todo texto de la Biblia? Sí. El Espíritu Santo sabía qué había que colocar en la Biblia para entender cada parte de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, comparando un texto con otro texto. Así que Hebreos 9:11 nos va a ayudar a entender qué significa no con mano. Dice allí, hablando del santuario, yo pregunto, ¿quién construyó el santuario en el desierto? Moisés. ¿Quién construyó el santuario celestial? ¿Fue alguna mano humana que construyó el santuario celestial? No. Noten Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y más perfecto de los tabernáculos? ¿El que está dónde? En el cielo. ¿Y qué clase de tabernáculo es ese? Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No hecho de manos significa que no es algo hecho por el hombre, sino por Dios mismo. Yo pregunto, ¿quién le dio el cuerpo glorificado a Jesús cuando resucitó de los muertos? Su Padre le dio su cuerpo glorificado. Noten Marcos 14 y el versículo 58.
Marcos 14 y el versículo 58. Dice, estos son los enemigos de Jesús, cuando lo están acusando: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo nació de una madre, nació con carne humana, sí o no? Sí, vino por proceso de procreación, fue implantado, sí, en el vientre de María, pero nació con un cuerpo mortal, ¿sí o no? ¿Su cuerpo era mortal? ¿Su cuerpo era débil? Sí, su cuerpo era débil. ¿Se cansaba Jesús? Se cansó tanto una vez que estaba durmiendo una tormenta como la que hubo aquí en Barcelona. Y Jesús tranquilo, durmiendo. Imagínense cómo estaría de agotado Jesús. Tremendo. Es decir, el cuerpo con el que nació Jesús era un cuerpo mortal porque murió. Era un cuerpo débil. No tenía la fuerza de la raza original. Pero ¿con qué clase de cuerpo resucitó Jesús? ¿Con un cuerpo que heredó de María? No, porque sigue diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, que está hablando de su cuerpo que recibió a través de María, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué significa hecho sin mano? Significa por un milagro de ¿quién? Por un milagro de Dios. Cuerpo incorruptible e inmortal. Así que, ¿qué significa eso en Daniel 2:45 cuando dice un monte donde hay una piedra cortada no con mano? Significa que el clímax de Daniel, el capítulo 2, no es los seres humanos por medio de su inteligencia y su genio y su sabiduría van a resolver todos los problemas de la enfermedad, de la pobreza, el cambio climático, y entonces va a haber una sociedad ideal aquí en la tierra. No, no, no. La historia va a terminar por una intervención directa, milagrosa, sobrenatural en la segunda venida de Cristo Jesús a este planeta, para entonces establecer un reino que nunca se corromperá. ¿Quién representa la piedra? A Jesús. ¿De qué monte es cortada la piedra? 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, era monte, en Sión, la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo va a terminar la historia? Va a terminar la historia de una forma sobrenatural, milagrosa, con una intervención de Cristo Jesús en este mundo para establecer su reino eterno. Ahora, haciendo una última aplicación, ¿les quedó claro lo que estudiamos? ¿Ven el método histórico? Yo pregunto, ¿se ha cumplido todo al pie de la letra? ¿Cómo sabía Daniel en el año 605 a.C., cuando fue este evento, 605, 604, ¿cómo sabía él que después de Babilonia iba a haber un Medo-Persia, iba a haber un Grecia, iba a haber un imperio romano, luego el imperio romano se iba a dividir y se iba a unir la iglesia con el poder civil? ¿Cómo sabía Daniel todo eso? Se las adivinó. Solo un Dios que conoce el futuro puede revelar esto. Noten lo que dice Mateo 21:44. Mateo 21 y el versículo 44. Esta es la aplicación personal e individual de lo que hace la piedra con la imagen. Dice allí en Mateo 21:44, está hablando Jesús de sí mismo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es decir, cuando tú caes sobre Cristo, tu yo, tu egoísmo se quiebra, se rompe. Pero ¿qué sucede si nosotros no caemos sobre la piedra? Sigue diciendo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Es decir, nosotros podemos escoger o caer sobre la piedra para que la piedra quiebre nuestro egoísmo, para que la piedra quiebre nuestra pecaminosidad. Pero si no sucede así, entonces cuando Cristo venga, la piedra caerá sobre nosotros. Como dice en Apocalipsis 6, los impíos van a clamar que las piedras caigan sobre ellos para esconderlos del rostro del Señor Jesucristo. Otra ilustración que usa la Biblia es lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que el Mesías iba a venir y él iba a purificar con fuego. Pero luego dijo, el que no es purificado con el fuego finalmente lo consumirá cuando Jesús venga. Es decir, esta historia no solo tiene que ver con grandes imperios, sino que tiene también una aplicación personal de cada individuo dentro de esos imperios, dentro de esas naciones. Dios nos llama a caer sobre la piedra como sucedió con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre orgulloso, altanero, jactancioso, mucho peor que Donald Trump. Pero si hubo esperanza para Nabucodonosor, hay para Trump también. Pero ¿qué clase de hombre llegó a ser Nabucodonosor cuando cayó sobre la roca? Dócil, manso, humilde, respetuoso de los derechos de sus ciudadanos. Pasó durante los últimos 7 años de su vida. Tuvo una transformación radical. Y cuando Cristo venga, Él no va a ser uno de los que va a decir, caigan las rocas sobre mí, sino que va a decir, he aquí, este es mi Dios. Le he esperado y Él me salvará. Oh, hermanos y hermanas, el mundo está en proceso de desintegración, pero Cristo viene pronto. Consagremos nuestras vidas a Él. Entreguémonos cuerpo, alma y espíritu a Él, para que cuando Él venga podamos recibirlo con brazos abiertos y llegar a ser miembros de su reino por los siglos de la eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta maravillosa profecía que nos inspira seguridad de que tú estás en control de la historia. Si todo se ha cumplido al pie de la letra, el último evento también se va a cumplir. Y como es el evento último y la mayoría de esta profecía se ha cumplido ya, creemos que el cumplimiento final ocurrirá muy pronto. Ayúdanos, Señor, a estar listos, a echar a un lado todo estorbo, todo obstáculo que impide nuestra relación con Jesús. Nos consagramos a ti. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.